días, hermanos. Es un gusto saludarles. Todavía ya llevamos un año con tapabocas aquí, pero bueno, Dios está con nosotros. Amén. Bien, me han pedido esta mañana que hable acerca de la resurrección del Señor Jesús y vamos a hablar de la resurrección y vamos a hacer de una vez vamos a hacer una aplicación a nosotros para que sea práctica. A mí me parece que todos estos años las verdades, cuando se repiten, pueden caer en desuso o pueden volverse costumbre y pierden la importancia. Y la fe toca mantenerla viva. La fe es para mantenerla viva, para mantenerla, por eso la Biblia dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. Es decir, que a la fe toca echarle fuego para que esté viva. Y creo que su fe y mi fe tiene que estar viva hasta el final. No sabemos cuánto tiempo más tengamos que pasar. Muchos creyentes vienen y otros van, vienen y van. Y hay gente que por cosas simples se retira de la iglesia. Hay gente muy emocional y vienen, van. Ahora, el día del Señor declarará el corazón de cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado a ser firmes y perseverantes hasta el final, creciendo, siendo maduros, siendo de una sola firmeza, de una sola pieza y creciendo. No un día sí, otro día no, un día sí, otro día no, no, sino firmes. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, de usted y de mí, hasta que Él venga. ¿Cuánto tiempo? Puede ser 50 años, puede ser 100 años de su vida, ¿no? Puede ser 100 años de su vida. Yo llevo 40 años y tengo que avivar mi fe constantemente, tengo que avivar mi fe todo el tiempo. Yo digo que la vida cristiana es como el matrimonio. Uno tiene que gozarse con la mujer todo el tiempo, todos los años, todo el tiempo, ser la misma persona. Entonces vamos a hablar de la resurrección. He pedido que me pongan aquí una imagen y un texto en Juan capítulo 12 versículo 24. No sé si pueden ver bien esa imagen. Esa imagen es una semilla, el proceso de una semilla. Allá está la parte izquierda suya, está la semilla y luego empieza a salir un botoncito más verde y luego empieza a crecer hasta que va a dar una semilla. Y hay algo que es muy interesante. Mire el texto. El texto dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es interesante que usted mire la semilla, porque aquí el Señor Jesús dijo, Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, así que los granos de trigo, cuando caen, mueren. Todo grano cuando cae es una siembra, es una muerte, y toda siembra es una muerte. Debe saber usted eso. Entonces el Señor Jesús está hablando de sí mismo, y está hablando y diciendo que si Él, como un grano de trigo, no cae en la tierra y muere, queda solo. Y es eso: si usted coge un grano, una semilla, y la pone en el cajón arriba y la deja ahí 20 años, ahí se queda sola. Pero si usted la pone en la tierra, la semilla empieza a hacer ese proceso hasta que crece una planta que lleva muchas semillas y se multiplica. Ahora fíjese lo que dice aquí: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este texto nos ilustra a nosotros la resurrección del Señor Jesucristo. Dice Él: como un grano de trigo cayó en la tierra y murió. Y usted se fija que en la semilla hay un proceso
de muerte y resurrección. La semilla, cuando cae en la tierra, se pudre y hay un proceso biológico en la cual ella muere pero vuelve a vivir en otra semilla. Ahora es lo que hizo Jesús en su muerte. Él se sembró, cayó en tierra y murió, pero resucitó. Y cuando Él resucitó al tercer día, entonces Él empezó a llevar mucho fruto. No sé si se acuerdan que cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, quedó solo. Sus discípulos le dejaron y Él estaba solo. Pareciera que hubiera fracasado. Sería un pastor fracasado. Pero cuando Él resucitó y Él empezó a parecerse a sus discípulos, a las mujeres, a Juan, a Pedro, a sus discípulos, a Tomás, entonces Él, cuando empezó, se apareció, ellos tuvieron una experiencia. Ellos decían: no ardía mi corazón dentro de mí pensando que era el Señor. Y ellos empezaron a tener una experiencia que cambió su vida. Pedro, que negó al Señor. Pedro, que había cortado la oreja del centurión. Luego después Pedro había resucitado un muerto, había sanado. Y Pedro fue un hombre totalmente distinto, porque ellos tuvieron una experiencia, tanto que eso los llevó a la muerte. O sea que muchos de ellos estaban dispuestos a morir, a dar su vida por el evangelio, por lo que creían, por la experiencia que habían tenido. ¿Por qué? Porque el grano de trigo cayó en tierra. Y cuando el grano de trigo cayó, pues no quedó solo, sino que llevó mucho fruto. Entonces el evangelio empezó a multiplicarse hasta nuestros días. Usted y yo somos fruto de ese grano de trigo que se sembró. Usted y yo somos fruto. Y no quedó solo. Ahora, pues déjeme decir algo aquí para que apliquemos nosotros, que cuando nosotros nos sembramos, no vamos a quedar solos, sino que vamos a llevar fruto. Cuando usted muere a algo, cuando usted muere a sí mismo, usted no va a quedar solo. Mire, en otras palabras, el Señor Jesucristo dijo: el que ama su vida, ¿se acuerdan? Él dijo: la perderá. Pero el que pierda su vida en esta vida por causa de mí, ¿qué dijo? La hallará. O sea, no va a quedar solo. Entonces quiero que, introduciendo esto aquí con esa semilla, hablemos un poquito de la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a leer Lucas capítulo 24, versículo 21. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 21 al 31. Mire lo que dice. Están hablando dos de sus discípulos, uno llamado Cleofás y el otro no encontré el nombre con claridad, pero dos de sus discípulos, después que Jesús murió, y quiero que nos contextualicemos un poquito en pensar antes de leer esta escritura, que los discípulos, ellos conocían la Biblia, conocían la Torá, el Antiguo Testamento. Ellos sabían qué decían los profetas de Jesús, del Mesías, pero ellos tenían como un velo en su cabeza, que tal que ellos conocían la Biblia, pero que no entendían bien las escrituras. Ahora, eso nos puede pasar igual a nosotros. Conocemos verdades, sabemos cosas, pero estamos a veces con un velo y nos hace falta un sello, una realidad. Ahora, fíjese entonces que estos discípulos, cuando Jesús murió, cada quien de ellos empezó a coger por su camino. Jesús fue enterrado. Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Los inconversos dijeron: oímos que Él dijo que iba a resucitar al tercer día, entonces aconsejamos que coloquemos unos guardas en la puerta del sepulcro, no sea que sus discípulos vengan y roben el cuerpo y digan que resucitó. Y entonces los inconversos pusieron guardas afuera del sepulcro, creyeron. Los discípulos, cada uno se fue a su trabajo. Mira la diferencia. Y iban dos de ellos por el camino. Entonces, cuando ellos iban por el camino, Jesús se apareció a ellos y empezó a preguntarles: ¿de qué hablan?
Y ahí entramos nosotros con este texto del versículo 21 para leerlo. Dice: pero nosotros esperábamos. Ellos empezaron a contarle a Jesús nuestro Señor las cosas que habían pasado. Y ellos dicen: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, escuche, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Amén. Bueno, hay algunas cosas que quiero que resaltemos aquí. Es una verdad. Primero, mire lo que ellos dijeron, que decían las mujeres. Ellas dijeron: Él vive. Y esa es nuestra verdad. Él vive, Jesús vive. Me han pedido una frase aquí y pedí que colocaran eso: Cristo vive. Él vive, dijeron las mujeres. Él vive, asombradas y sorprendidas. Él vive. Y yo creo que para mí es una realidad que Él vive. Nosotros no creemos en un Cristo muerto. No está muerto, vive. Es real para mí, es real. Ese espíritu es real para mí, no está muerto. Él vive, dijeron las mujeres. Decimos nosotros: Cristo vive. Pero fíjese la historia que se nos cuenta a nosotros. Por un lado, los soldados habían dicho que colocaran en la puerta del sepulcro guardas, no sea que roben el cuerpo y digan que resucitó. O sea, ellos creían que podía pasar algo, o sea, que resucitara o que los discípulos robaran el cuerpo. Pero los discípulos no creían. Miren las palabras que ellos usan. Ellos usan algunas palabras. Aquí dice, por ejemplo, que ellos tenían un velo en su mente, en su corazón tenían un velo, y no conocían que Jesús estaba hablando con ellos. Puede ser que a veces nos pase a nosotros lo mismo, que tengamos un velo y que cuando el Señor Jesús quiera hablar con nosotros no entendamos. Una de las cosas que oro todos los días, le pido a Dios, es: Señor, dame entendimiento, háblame, dame el entender tu voz cuando tú hablas, porque a veces son los hombres los que hablan. Y digo: Señor, dame el entender estas cosas, dame escuchar tu voz. Mira, hace unos días nosotros teníamos un sentir en el corazón de cómo hacemos para responder a las personas, porque somos nosotros la respuesta a la gente. ¿Cómo hacemos? Y entonces el Señor me dio una idea, digo yo así, y entonces le pedí a todos los pastores de la región central. Somos unas 130 iglesias y 30 campos blancos, o sea, unos 160 pastores. Les pedí que por favor, vamos a hacer una pancarta que la hicimos el sábado, ayer, y vamos a ponerla en los semáforos y vamos a hablar de Cristo. Así que mandamos a timbrar 150 pancartas, aproximadamente unas 140 iglesias. Y salimos ayer. Todas las iglesias, tengo mi WhatsApp lleno de todas las cosas. Ahora, ¿a qué voy con eso? Es que a veces escucho que es la voz de Dios. Ahora, usted sabe, Dios ha dicho que tenemos que predicar el evangelio. Así que yo tengo un texto bíblico que me respalda.
No estoy ayunando 3 días o 40 días para saber si predico. No, debo hacerlo. Yo escuché su voz, yo debo hacerlo simplemente. Entonces a veces nosotros estamos velados en cosas y como que no escuchamos la voz de Dios. Aún hay gente orando para saber si evangeliza o no. Otros evangélicos dicen: es que yo no tengo el don. O sea, están confundidos en los dones. Entonces piensan que tienen el don de solamente cantar en la iglesia, pero a nadie le hablan de Cristo. No, eso no es. Entonces estamos equivocados. Entonces tenemos velos en la cabeza. Los discípulos tenían velos. Ahora fíjense que, por ejemplo, ellos dicen: nosotros esperábamos de Jesús. Ellos dicen: nosotros esperábamos en pasado que Él era el que había de redimir a Israel. Mire, perdimos la esperanza. Estuvimos con Él 3 años y medio siguiéndolo, dando nuestras ofrendas, y esperábamos que Él era, pero no, ahora murió. Jesús está preguntándoles. Ellos dicen: las mujeres nos han asombrado diciendo que Él vive. Óigame, nos han asombrado las mujeres. Bueno, ¿y por qué están asombrados si Jesús ya les había dicho? Y no les creían a las mujeres, pero ellas los asombraron a ellos. Pero dicen también: y nosotros esperábamos, mire lo que dice acá, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Entonces cuando Jesús les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mire, déjeme decir que hay una de las cosas una de las más grandes barreras es el corazón mismo nuestro, porque muchas veces nosotros somos los que más ponemos en nuestro corazón trabas para ser bendecidos por Él. Mire estos discípulos. Entonces el Señor Jesús empieza a abrirle los ojos cuando cena con ellos, y ellos entonces entienden, pero Él se desapareció de su vista, y entonces entienden: Jesús resucitó. Ahora déjeme hacer 4 alusiones a la resurrección de Jesús en el Antiguo Testamento. Acuérdense que Jesús comenzó a anunciarles desde Moisés hasta sus días la resurrección. Es decir, escúcheme, en todo el Antiguo Testamento está clara la resurrección. No sé si se acuerdan cuando el Señor Jesús le dijo a los saduceos que dicen que no hay resurrección. Él les dijo a ellos: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Estaba diciendo Jesús nuestro Señor que Jacob, que Abraham, que esos antiguos profetas vivían, y que Él no era Dios de muertos sino de vivos. Es decir, que ellos estaban en su presencia y Él estaba con ellos. No, yo no soy Dios de muertos sino de vivos. Ahora, ahí está la resurrección. Es difícil de entenderla. Claro, los saduceos no tenían la Biblia, pero no la querían entender. Ahora, Job, el libro de Job dice, mire este texto, Job 19:25, permítame leerlo nomás. Dice: yo sé que mi Redentor vive. Ojo lo que dice Job: yo sé que mi Redentor vive. Ojo, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne veré a Dios. Aquí está hablando Job de la resurrección. Al fin se levantará sobre el polvo. Mire, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. O sea, Job está diciendo: mire, Él vive y Él se levantará. Yo creo que los antiguos profetas entendieron en el Antiguo Testamento la revelación del Nuevo Testamento. Es decir, ellos conocieron a Jesús, y ellos supieron, y ellos tenían la revelación clara de lo que iba a pasar, de la muerte de Jesús y de la resurrección. Ellos lo tenían claro. Ahora mire lo que dice Daniel, capítulo 12, versículo 1 y 2. Daniel dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Escuche:
todos los que se hallen escritos en el libro. Mire, está hablando de la resurrección. Dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esto es la resurrección. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mire esto. Daniel dice, mucho antes que Jesús viniera, él dice que muchos, o mejor que todos muchos de los que duermen, dice acá la palabra muchos, no dice todos, serán despertados unos para vida eterna. Esto está hablando de una resurrección de cristianos. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que habrá una resurrección y habrá un juicio. Mira lo que dice Isaías, capítulo 25, versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre, dice Isaías, y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Destruirá a la muerte para siempre. Ese destruir de la muerte es la resurrección, porque Dios quitará, enjugará la lágrima de los ojos de todo ser humano. Usted sabe que la muerte siempre produce dolor, siempre produce depresión, nadie quiere perder sus seres queridos, pero un día eso será quitado. Todavía estamos en el tiempo en que nos morimos y la gente llora, pero eso será quitado porque habrá una resurrección. Ahora, estos tres profetas que he leído del Antiguo Testamento hablan en común de la resurrección, de nuestra resurrección. Ahora, mire lo que el Señor Jesucristo dijo de su resurrección, de su propia, porque Él es las primicias de la resurrección. Ahora, para que haya resurrección entre nosotros, Jesús tenía que haber resucitado, tenía que vencer la muerte, así que Él es las primicias de la resurrección. Entonces mire lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 40. Él dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, escuche, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mire que le contamos a los niños de Jonás, pero detrás de la historia de Jonás hay un tipo de la resurrección de Cristo y de la muerte y resurrección. Así que cuando el pez se comió a Jonás, estaba siendo profetizada la muerte de Jesús. El pez simboliza la tierra que se tragó a Jonás y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dice acá literalmente así. Y luego resucitó. Cuando el pez vomitó a Jonás en Nínive, ahí hay una resurrección. Entonces hay el tipo de una resurrección. Entonces Jesús dice, así como estuvo Jonás en el vientre, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces está hablando él de su resurrección. Ahora, hablemos un poquito de los efectos de la resurrección. En primer lugar, el fundamento de la fe es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mire, Pablo dice, 1 Corintios 15, 17, Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué dice Pablo en todo ese capítulo 15 de 1 Corintios? Que si no hay resurrección de muertos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si no hay resurrección de muertos, si Jesús no resucitó, no vale la pena usted estar aquí en la iglesia todo el tiempo apartado del mundo, de lo que el hombre llama de los placeres y del gusto. No valdría la pena. La fe sería vana, todo quedaría anulado si Jesús no resucitó. Pero Pablo afirma que Jesucristo resucitó. Entonces él dice, escúcheme, como Cristo resucitó, entonces vale la pena que usted y yo vivamos nuestra vida cristiana, porque entonces Él es las primicias de la resurrección y usted y yo vamos a resucitar con Él. Así que mi fe en Él, su justicia a mí se me transfiere.
pero mi fe en Él hace que todo lo que Él ganó, entonces yo también lo gane. Así que usted y yo resucitaremos. ¿Y cómo vamos a resucitar? Con otro cuerpo distinto, gracias a Dios, porque algunos de ustedes son muy simpáticos, yo soy el feo, pero cuando resucite Dios me dará otro cuerpo. Ahí dice la Biblia que lo que uno siembra no nace con el mismo cuerpo que uno siembra. Usted no siembra una papa y nace una papota así grandota en la tierra, no, nace otro cuerpo distinto que produce papas. Igual, cuando usted siembra su cuerpo, usted sabe que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de los cielos. Es decir, que esta carne que es tierra, que es polvo, no heredará, no esta carne, no, usted no irá al cielo con esta carne. Pero cuando usted siembra esta carne, resucitará otra carne, otro cuerpo, no sé si sea carne. Entonces fíjese que es interesante que cuando el Señor Jesucristo resucitó, un día estaban los discípulos en un cuarto reunidos y Él entró al cuarto, pero la puerta estaba cerrada. Él tenía un cuerpo, ellos lo vieron, pero su cuerpo pasó la pared, la puerta. Quizás así seamos nosotros. La diferencia es que no estaremos aquí, no estaremos en la tierra, o no sé cómo estaremos. Pero también Jesús comió. Estaba mirando yo que los ángeles en la resurrección, y Jesús mismo cuando se apareció a sus discípulos, dice la Biblia que comió con ellos. Entonces nuestro cuerpo, con el cuerpo que resucitaremos, será un cuerpo totalmente diferente. Dios sabe, creo yo que hasta aquí entendemos nosotros. Pero el fundamento de la fe es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Él venció a la muerte. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 55 y 56. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Escúcheme esto: cuando Jesús resucitó, la muerte fue vencida. Así que ya no hay muerte. Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hay textos que en la Biblia que dicen que el hombre, por el temor de la muerte, estaba sujeto a servidumbre todo el tiempo. Y yo creo, mire hermanos, que acuérdese que Satanás le dijo a Dios cuando estaba tentando a Job, y le dijo: había Satanás destruido todo lo que Job tenía, y fue y se presentó ante Dios, y Dios le dijo: ¿ves a mi siervo? Y él le dijo: sí, pero tócale su cuerpo, a ver si no blasfema en tu misma presencia. Satanás le dijo a Dios: piel por piel, todo lo que el hombre tenga dará por su alma, es decir, por su vida. Es decir, está diciendo Satanás nos conoce, y Satanás sabe que la debilidad nuestra esclavitud, nuestra servidumbre es el temor de la muerte, es el temor de envejecer. Entonces Satanás le dijo a Dios: piel por piel, todo lo que el hombre tenga dará por su vida. Y si usted mira eso, entonces a Job se le puso una sarna maligna y él se rascaba, y Satanás estaba buscando que Job blasfemara, pero Job estaba firme en su fe. Ahora, usted mira a la gente y la gente está dispuesta a dar todo por su vida, todo por su vida, y van a donde sea. Yo he conocido gente que ha venido a la iglesia por una sanidad de su cuerpo, pero han venido por su cuerpo, no por Jesús, no por su alma. Y hemos orado y no se han sanado. Otros se han sanado. Usted sabe que nosotros no somos los sanadores, sino es Él. Y en su soberanía Él sana a quien quiere, hace lo que Él quiera. Y entonces mucha gente ha venido a la iglesia para ser sanada, pero han venido es por su vida, piel por piel. Y entonces, como no encontraron sanidad, entonces se fueron para otra parte.
Entonces se fueron a donde un brujo o se fueron a cualquier cantidad de cosas, cogieron todo su dinero. La Biblia dice que la mujer del flujo de sangre había gastado todo lo que tenía en manos de muchos médicos y nada le había aprovechado. Uno está dispuesto a dar todo lo que sea por su vida, y eso genera en nosotros una esclavitud, porque hace que nosotros entonces nos volvamos esclavos por el miedo a la muerte. Pero hay un texto en la Biblia que dice: ¿dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué significa eso? Que nosotros que creemos en Jesucristo vencemos el temor de la muerte. Yo ya no tengo temor de la muerte, sino que la Biblia dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gano si muero. Entonces ya no voy a dar todo por mi vida, porque yo ya estoy enfocado en que Dios está conmigo. Esa es la idea. Miren, mis hermanos, cuando vengo a Cristo, la verdad tienen que irse todos mis temores, todos mis temores. Y cuando alguien muere que ha creído en Jesús, entonces yo tengo gozo en mi corazón. Como Dios dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces yo tengo gozo. Y hay una canción cristiana que dice: las campanas suenan tristes como muestra de dolor, porque ha muerto una persona sin creer en el Señor. Dice: todo es luto y es tristeza, esperanza ya no hay. Pero dice: mas cuando muera yo no deben llorar, porque viviendo estoy en Cristo Jesús. Es esa la diferencia entre usted creer las escrituras o no creerlas. Esa es la diferencia. Ya no hay muerte, la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque morimos, pero sabemos a qué nos enfrentamos. No es que yo muera y no sé. La Biblia dice que los que mueren sin Cristo, mueren sin esperanza. No saben a dónde van a ir. Y usted le pregunta a las personas: si usted muriera, le pregunté a un oficial de la policía que era vecino mío hace tiempo, le pregunté, le dije: si usted muriera esta noche, ¿a dónde iría? Y dijo: no sé, ¿quién va a saber eso? Le dije: no, yo sí sé. ¿A dónde iría? Y él no supo responderme, pero como al mes me lo encontré y me dijo: no he podido estar tranquilo con la pregunta. Y le dije: sí, vuelvo y se la pregunto: y si muriera esta noche, ¿a dónde iría? ¿Sabe? No tienen esperanza. Mueren y no saben a qué se enfrentan. Mire, una persona sin Cristo muere y no sabe a qué se enfrenta. Entonces se aferra a la cama, se aferra a la aspirina, se aferra a todo para no morirse, porque no sabe. Pero el hombre cristiano es distinto. Él sabe su destino. Y entonces él dice: Señor, espero en tu voluntad. Si me alcanza la muerte, solo pasaré a tu presencia y no habrá temor en mí, porque solo esperaré en él. Tus brazos me recibirán. Amén. Es eso, usted y yo tenemos esperanza, porque sabemos a dónde vamos. Yo sé a dónde voy. Y Pablo dijo: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Y dijo Pablo: sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Y es eso, cuando usted se convierte a Cristo, usted es del Señor. Y vivo es del Señor, y si muere es del Señor. Pero Dios hará algo en nosotros y Él nos resucitará. Es su resurrección, es mi resurrección. Él nos resucitará. Miren, mis hermanos, 1 Corintios 15:21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Una de las cosas gloriosas del Evangelio es la esperanza de su resurrección. Jesús dijo que, Pablo dice que Él traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Nosotros, si dormimos en Él, seremos traídos con Él. Ahora yo quiero que hablemos de algo que me parece aquí muy importante, y es acerca de la fe viva. Le titulé a este puntico así,
A manera de conclusión y a manera de aplicación a nosotros, fe viva necesitamos tener. Mire esto, Jesús resucitó, es un hecho real. Es interesante que los dos soldados que estaban afuera cuidando el sepulcro, uno de ellos vieron cómo ellos observaron lo que pasó cuando hubo la resurrección, y uno de ellos se convirtió al Señor. Es una historia, no está escrita en la Biblia, es una historia. Pero ¿ustedes se acuerdan del soldado, el centurión, que estaba, cuando él vio que tembló la tierra, él dijo: verdaderamente este era hijo de Dios? Como que empezaron a abrirse su cabeza, su mente. Mire, es una realidad, Jesús resucitó. Es otra realidad, nosotros resucitaremos. Ahora, ¿quién lo ha visto de nosotros? Ninguno. Alguien podría decirnos: venga, ¿y quién resucitó para que nos diga? ¿Ustedes se acuerdan de la discusión que tenía el rico en el seno de Abraham y Lázaro? Ustedes se acuerdan la discusión, ¿no? Señor, permite que alguien venga de los muertos y les anuncie a ellos para que no vengan acá. El Señor dijo: no, ellos no van a creer. Así alguien resucite y venga y les diga, no van a creer. Él dijo: Señor, de pronto sí, porque verán que se murió, pero la gente en su corazón es demasiado dura en su corazón. Hace tiempos nosotros conocí a un hombre emparentado con nuestra familia, que era evangélico. Le decían el hermano Gilberto, se llamaba así, era su apodo. Le decían hermano, él se llamaba Gilberto, le decían el hermano Gilberto. Él era un marihuanero, pero él sufría de ataques de epilepsia. Y cuando él sufría de ataques de epilepsia, a él le daba por desnudarse donde estuviera, y se orinaba y se desnudaba completamente. Entonces la gente corría, las mujeres corrían, y él estaba en un bus, se desnudaba, y él después, cuando él volvía en sí, le daba mucha vergüenza, le daba pena, y la gente ya sabía que él tenía epilepsia, y él a raíz de eso se volvió un marihuanero. Así que andaba a toda hora fumando marihuana, a toda hora, y era un desastre. Un día ese hombre conoció a Jesús y su vida fue cambiada. Él un día estaba comprando marihuana en la calle El Cartucho, antiguo, y ahí había una iglesia de la Panamericana que ya la quitaron. Y el Señor tocó esa vida de ese hombre, y ese hombre cambió. Dios nació de nuevo, y Dios sanó a ese hombre de su epilepsia. ¿Sabe? Dios sanó a ese hombre de su epilepsia. Él no tuvo que ir a un médico. Claro, los médicos también, cuando un médico trata a alguien y es sanado, pues es el Señor quien lo sanó. Pero ese hombre no hubo necesidad de un médico, y fue sanado de su vicio, de su adicción a la marihuana. Y todos vimos el milagro en el pueblo. Dios hizo un milagro en el pueblo, ¿sabe? Pero muy poca gente creía. Decían: no, eso fue él. Pero no reconocían que Dios había hecho eso. No lo podían reconocer. Y decían cualquier cosa, decían que era casualidad, pero no lo creían. Muy pocos creyeron. Así es. Ahora, cuando hablo de una fe viva, ¿qué quiero decir? Miren, mis hermanos, ¿creían los discípulos en que Jesús iba a resucitar? No. ¿Creían ellos que había resucitado? No. No lo creían ellos. Había en ellos una duda, había un velo. Y yo le pregunto: ¿cree usted en que Jesús vive hoy o no? Es fácil decir amén, pero ¿cree usted? ¿Cree usted que Él vive, que Él está con nosotros hoy? Tenemos una fe viva en que Él está con nosotros y que Él puede en cualquier momento entrar a nuestro cuarto y hablarnos. ¿Cree usted que Él hoy es real y que usted puede sentir un fuego en su corazón,
o misteriosamente un llanto y sentir su gloria. Pero ¿usted cree que Él vive o no? ¿O es muerto para usted? Ese es el problema de los discípulos. Y ese es el problema de mucha gente en la iglesia. ¿Creemos nosotros? ¿Tenemos fe viva nosotros o no? Mire, el apóstol Pablo no estuvo con los discípulos. Ustedes saben, él se convirtió después. Y el apóstol Pablo, que era un hombre judío, un fariseo, él pensaba que hacía bien a Dios persiguiendo la iglesia. Y dice la Biblia que arrastraba a hombres y mujeres. Y un día, cuando iba al camino de Damasco, entonces se le apareció el Señor. Y él vio una luz. No, realmente él no vio al Señor. Él vio una luz. Dice más adelante, lo dice 2 veces: vi una luz. Y cuando él vio la luz, la Biblia dice que él cayó y quedó ciego por la luz, el resplandor de la luz. Pero cuando él vio la luz, él dijo: ¿quién eres, Señor? Porque él entendía que ese resplandor de luz era la gloria de Dios. Él entendía eso. Entonces él dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor Jesucristo le dijo: yo soy Jesús, estoy vivo, yo no morí, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar golpes al aguijón. Entonces Pablo, ¿qué podía hacer Pablo si él no conocía al Señor? Pero ese día tuvo una revelación del Cristo vivo, del viviente, del que no había muerto sino que había resucitado. Ese día tuvo una revelación que usted necesita. Mire, el evangelio no, usted no viene al evangelio por un conocimiento intelectual. Usted viene al evangelio por una revelación de Jesucristo, del viviente. Y a menos que usted tenga esa revelación, usted no puede caminar ni perseverar en la gracia todo el tiempo. Esa es la que lo sostiene a usted. Mire, mis hermanos, usted y yo necesitamos hoy entender en nuestro espíritu o en nuestra carne, pero que Él vive. Hace muchos años, cuando conocí a Jesús, yo estaba leyendo mi Biblia en el libro de los Proverbios, y de pronto empecé a sentir una convicción profunda de pecado en mi vida. Yo no era cristiano, yo era católico, y yo fumaba. Y entonces yo empecé a sentir que el cigarrillo me empezó a sentir asco. Y yo empecé a sentir que eso estaba mal, que eso era pecado. Y empecé a sentir un profundo dolor en mi corazón por las cosas que yo había cometido. Y Dios empezó a traer a mi mente los pecados que yo había cometido. Y empecé a sentir un profundo dolor y a decir: Señor, perdóname. Y a llorar. Y Dios empezó a cambiar mi vida. Yo recuerdo que una vez estábamos en una reunión de pastores, ya después que yo conocí al Señor. Estábamos en una reunión de pastores y Dios trajo a mí una profunda convicción de pecado y de dolor por los perdidos. Y yo pasé casi toda la noche orando a Dios, quebrantado en mi corazón. Yo estaba teniendo una experiencia con Él, con el que vive. Nadie me puede quitar eso de la cabeza. Una noche nosotros estábamos haciendo un aviso con unos hermanos, y esa noche vino Dios, vino el Espíritu Santo a nosotros, y pasamos toda la noche orando a Dios, toda la noche. Pero nosotros no sentimos el tiempo y tuvimos una revelación de su gloria. Por eso estamos aquí. Nadie nos puede quitar eso del corazón. No conocemos a Jesucristo intelectualmente porque hay cosas que no entiendo. Lo conocemos porque Él se reveló a nosotros como el viviente.
Y usted y yo necesitamos esa revelación. Así como Pablo. Mire, yo he leído libros y he escuchado, algunos dijeron, mire, el pastor de Cúcuta, Satirio dos Santos, dijo que un día el Señor se le apareció. Él no dijo cómo era, pero él dijo que Jesús se le apareció y le dijo que fuera a Cúcuta a abrir una iglesia. Le creo, porque él abrió una iglesia en Cúcuta, una iglesia que tiene 17,000 miembros, y todo lo que él ha dicho es validado, está escrito, es real, yo lo he visto. ¿Sabe? Yo creo, hermanos, que Jesucristo hoy es real y Él puede ir hoy, Él puede ir a su casa por la noche. Es más, de pronto Él ha ido y usted le ha rechazado, no le ha dejado entrar. Un día fui a visitar unos hermanos y entonces yo no sabía dónde era la casa y le pregunté a alguien: hágame el favor, por aquí viven unos cristianos evangélicos, y dijo: debe ser allá en esa casa que se la pasan peleando. Le dije: sí, me dio pena, pero fui. Y cuando llegué, había un alegato y alegue, y entonces yo no entré, yo me devolví. Yo no golpeé porque dije: no, los hago sentir mal a ellos, y yo en ese ambiente me siento mal. Después vuelvo y digo: Señor Jesús habrá ido a su casa y habrá entrado, o usted no lo habrá dejado entrar, o no habrá entrado. Mire, mis hermanos, esto no puede ser intelectual. La fe no puede ser intelectual. La fe no puede ser que usted solamente piense: ay, qué rico es el evangelio. Y mire, nuestros muchachos en la iglesia, ellos vienen atraídos por cuerdas humanas. Cuerdas humanas que son la amistad y los muchachos, pero hasta que ellos no conozcan a Cristo, su vida no puede cambiar. Lo mismo sus hijos, son atraídos a la iglesia por cuerdas humanas, por la influencia de papá y mamá y por el ejemplo. Pero si no conocen a Cristo, no pueden salvarse, tienen que tener una revelación. ¿Y cómo se da esa revelación? Cuando usted y yo, buscando a Dios, papá y mamá buscando a Dios y andando con Él, Él viene un día y se revela a nuestros hijos, y la vida es distinta. Amén, hermanos. Así que déjeme decir: Jesucristo vive. Déjeme decir con las mujeres: Él vive, Él no está muerto, y Él es real hoy. Y yo le digo a ustedes, mis queridos hermanos, en mi caminar con Dios, en mi trabajo que he hecho, yendo a fundar una iglesia, yendo a predicar el evangelio a otras ciudades, yo he visto su gloria. Yo he visto su gloria de forma milagrosa, que no entiendo cómo, pero he visto su gloria. Pero he visto que Dios sí es real, y he visto que Él puede hacer lo que quiera en un momento determinado. Amén. Póngase de pies, por favor. Y voy a pedirle que ore conmigo. Voy a pedirle que ore conmigo. Cierre sus ojos y escúcheme esto que le voy a decir. Los discípulos, cuando tuvieron la experiencia de la resurrección, de ver a Jesús resucitado, ellos empezaron, su vida cambió. Es distinto el discipulado a la experiencia. Ellos, cuando estaban siendo discipulados, ellos cuestionaban y a medias creían. Pero cuando Jesús se le apareció a Tomás y le dijo: mete tus manos en mis llagas, él dijo: no, Señor, no, ya creo. Y él le dijo: no, Señor. Y saben, mis hermanos, solamente cuando usted y yo tengamos una experiencia así, seremos como esos discípulos. Estaríamos dispuestos a dar todo por Él y a no ser cristianos livianos. Así que quiero pedirle que usted ore conmigo y diga: Señor, necesito que te reveles a mí como el viviente, porque yo creo que tú no estás muerto sino vivo. Yo lo creo, y no eres para mí una historia de fantasía, eres para mí una realidad. Señor, te amo por lo que has hecho en mi vida, y yo sé, Señor, que tú harás cosas grandes con nosotros. Oro que traigas a cada uno de tus hijos esta mañana una experiencia de gloria,
una experiencia de gloria, Padre, por favor. No basamos nuestra fe en experiencias, pero Señor, necesitamos una revelación clara que tú vives. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.